Bienvenidos a Pampa y la Vía. Tanto nosotras como nuestros invitados vamos a hablar de nuestra realidad y a través de nuestro punto de vista, no sobre la verdad absoluta. El siguiente podcast está destinado únicamente para adultos. Puede que no sea adecuado para todos los públicos. Se ruega discreción. Nos encanta escuchar historias que nos impacten. No solo por las características de la historia en sí, sino también por cómo la transitan los protagonistas. La historia de hoy es, me atrevo a decir, la más fuerte que escuchamos. Y su protagonista también. A Ana le detectaron fibrosis quística desde que era muy chiquita, enfermedad que le comprometió gravemente los dos pulmones y que la llevó en el 2019 a someterse a un trasplante que le salvó la vida. Pasó de estar al borde de la muerte a llevar una vida casi normal a sus 20 y pico de años. Pero esto no es lo más impactante. Lo que más nos vuela a la cabeza es su forma de llevarlo adelante, sus ganas incansables de luchar, de resistir, de vivir. Hoy tenemos el placer de charlar con ella para conocerla un poco más y para concientizar sobre la importancia de la donación de órganos. Un tema que sabemos es muy doloroso para algunos, pero a su vez puede salvarle la vida a muchos. Salimos a volar y no aprendimos a caer. Dejamos todo atrás y nos forzamos a crecer. Y si nos extrañas acá, mamá te va a esperar. Acá empieza tu día, en Pampa y la Vía. Y acá empieza tu vida, en Pampa y la Vía. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Pampa y la Vía. Esta vez con... Ana. ¡Ay! Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Nos estamos riendo mucho detrás de cámara, la verdad hay que decirlo. Venimos con un humor negro fuerte y duro. Sí, para el tema que vamos a tratar hoy. No, igual, no, de a poco lo vamos a tratar con seriedad primero. Claro, va a ser un poquito y un poquito. Va a ser un poquito y un poquito. Ana, te convocamos hoy primero para conocerte, para saber tu historia y podés empezar a contarnos tu historia de la manera que quieras. ¿Quién sos? ¿Quién eras? ¿Quién serás? Bueno, pues yo soy Ana, soy enfermera. Ahora mismo no estoy trabajando como enfermera porque a raíz del trasplante, para evitar riesgos en el hospital y tal, pues dejé la profesión. Bueno, ahora mencionaste lo del trasplante. Vos te han trasplantado ambos pulmones, nos comentabas. Y nada, si quieres empezar a contar un poquito tu historia. Sí, a mí me trasplantaron porque yo tengo una enfermedad genética y hereditaria que se llama fibrosis quística. Esta enfermedad consiste en que hay una proteína del cuerpo que no funciona correctamente, que es la proteína que ayuda al equilibrio de agua y sal en las células. Okay. Esto lo que implica es que las secreciones del cuerpo sean más espesas, por ejemplo, las secreciones del pulmón o las secreciones del páncreas. Entonces afecta sobre todo al pulmón, pero también al sistema digestivo. Y lo que provoca es que al final sea más propensa a tener infecciones pulmonares. Claro, porque ¿Qué es como pasa? que no fluye como Exacto. debería fluir. Exacto, es como que al final, como el pulmón no se limpia como debería, las bacterias, los hongos, los microorganismos en general pueden quedarse en el pulmón y acabar haciendo infecciones importantes. Bueno, en general, cuando se hacen estas infecciones, ¿qué pasa? Que el pulmón, al no poder superarlas, se va enquistando, es decir, se va como destruyendo. Okay. Eso es lo que me acabó pasando a mí, que yo iba haciendo muchas infecciones y a raíz de pues, ir cayendo en infección tras infección, mis pulmones dejaron de funcionar. Okay. Entonces esto es lo que acabó haciendo que acabase con un trasplante. ¿Y eso cuando te lo detectan al nacer, cómo se detecta eso? ¿Es por sangre? ¿Es por...? Hay un test, que es el test del sudor, que se hace a través de la piel, es una técnica que no es invasiva, y se detecta, no sé exactamente, pero creo que son las sales que salen por el sudor, que significa pues que ha habido ese desequilibrio a nivel de la membrana de la célula, sí, que ha dejado pasar pues, más sal, por ejemplo, que lo que debería, ¿no? Okay. Entonces, a raíz de eso se detecta. Igual también ahora, cuando yo nací no existía, pero ahora hay un cribaje cuando nacen los bebés, que se hace la prueba del talón,
que es con una gotita de sangre también se puede detectar la enfermedad. Ok. Que creo que en ese caso se detecta a nivel genético. Bien. ¿Y eso siempre lo hacen o es algo que cuando Eso- es genético, o sea, alguien lo tiene de tu familia, te lo hacen? Esto en España hay Sí. 3 enfermedades con las que se hace ese cribado y una de ellas es fibrosis quística, en todos los recién nacidos, en todos. Ok. Porque al final es una enfermedad que puede ser que no se sepa que la tienes hasta el cabo de un tiempo y puede ser tarde. Ah, Entonces ok. es como ya un cribaje desde que naces. De entrada. En España, no sé si en otros países también Ok, se ok, hace, sí, pero... sí. ¿Y en tu familia de dónde viene la rama genética? Es una enfermedad recesiva, lo que significa que solo hay el 25% de probabilidades de que tenga la enfermedad. Porque se tienen que como juntar muchos factores para que justo tenga Mirá qué esa suerte, enfermedad. mirá qué Mirá vos. cosas en la vida. La Yo pucha. siempre digo que a mí me toca de todo menos la lotería. Eso sí. O sea, imagínate, lo diagnostican a los 14 meses, vos te trasplantaste antes de pandemia, ¿habías dicho? ¿O cuándo fue? En mi caso fue en 2019, justo 2019. antes de la pandemia. Vale. Justo. Y todo o sea, toda tu vida hasta el 2019, ¿qué tipo de síntomas tenías o qué estabas imposibilitada de hacer? En mi caso, como por suerte me detectaron súper pronto la enfermedad, y ya desde muy pequeñita ya me podía ir tratando. Ok. Es una enfermedad que al final es crónica, entonces requiere pues, un tratamiento ya de por vida. Sí que es verdad que en mi caso, como os decía antes, que tengo mucha suerte en la vida, mi enfermedad es como, dentro de la fibrosis quística hay varias mutaciones. Yo tengo la peor. Dentro de las mutaciones que afectan todas a la proteína del cuerpo, puede ser que tengas esa proteína pero que no funcione del todo bien, es decir, que la secretes esa proteína pero que no secretes tanta como deberías, o que no secretes nada. En mi caso, no secreto nada. Adivinen. Porque vos dijiste, no me quedo solo con el 25%, Exacto. quiero Yo- todo. Exacto. Yo quiero todo. Yo quería un challenge en la vida. Entonces, sí que es verdad que los pacientes que tienen esa proteína, pero que pueden potenciarla con medicación, tienen tratamientos que evitan que cojan tantas infecciones, que puedan, bueno, pues tienen pues, una calidad de vida bastante mejor. Pero los pacientes como yo, que no generamos absolutamente nada de esa proteína, pues tenemos que ir con mucho más cuidado porque cogemos muchas más infecciones, tenemos que tomar muchos antibióticos a nivel de, bueno, de prevención. ¿Vale? Yo desde pequeña, pues sí que es verdad que limitaciones a nivel de la vida diaria, pocas. Ok. Yo hacía mucho ejercicio, de hecho era una recomendación por parte del médico Ok. para pues Estimular. ejercitar, exacto, estimular los pulmones, hacer pues evitar que al final pues por ejemplo acumules moco. Al final el moco es como un reservorio para las bacterias. Claro. Y eso pues se me iba muy bien y al final pues eso, hacía baloncesto, yo era, bueno, hacía de todo. ¿Y no o sea, te sentías que te agitabas más o no? ¿O no? Durante toda mi infancia y adolescencia, cero. Ok. Realmente, de verdad, tenía una vida muy activa, sí que llevaba mis tratamientos, pero eran preventivos. Ok. Sí que es verdad que a partir de los 11 años o así empecé a hacer algunas infecciones, pero bueno, que se iban curando con tratamiento. Es decir, pues me detectaban una bacteria, bueno, pues hacía mi tratamiento el mes y medio que tocaba y ya la solucionaba. O sea, realmente no me suponía nada importante en la vida, ¿no? Ningún cambio es importante. Y se vivía como un riesgo, obviamente cada uno tiene su forma de vivirlo, pero se vivía como un riesgo de no tener cuidado, también por parte de tu familia. Cuídate, no salgas, o hace tu vida tranquila y lo vamos gestionando a medida que vaya apareciendo. Era un poco una balanza. Sí que es verdad que, claro, al final yo quizá no era tan consciente, porque cuando eras más pequeño, pues bueno, te dicen lo que tienes, pero Sí, bueno, no, tú ni vas idea. haciendo, Claro, si como no no lo notas sentís, es nada, como ya. exacto. Pero sí que, claro, mis padres, pues había cierta preocupación, obviamente, pero me han dejado hacer de todo, la verdad, siempre con sentido común. Y si veían alguna situación pues que era más complicada o más arriesgada, pues sí que me decían, pues mejor que no. Pero realmente pocas veces era así, ¿eh? He hecho de todo, he ido de campamentos con el colegio, he estado en un SPLAI también, o sea que he hecho de todo, realmente. Ok. ¿Y por qué en 2019 surge el tema del trasplante? ¿Qué, o sea, llegaste como a un nivel de que tenías muchas infecciones o cómo fue que dijeron, bueno, necesitas un trasplante ahora? Como antes decía, yo iba haciendo mis infecciones, pero se iban solucionando. ¿Qué pasó? Hubo un momento, no sé qué año era, pero bueno, ya casi 18 años, que cogí una bacteria. ¿Puedo decir cogí? Porque claro. Sí, sí, no me sí, dejo. por sí, supuesto. Ahora, claro. Acá la gente putea, hace todo. Aparte, tranquila. es tu idioma, es tu dialecto. Vale. O sea, Vale, pues todo empezó en 2000, bueno, no sé qué edad, no sé más o menos qué año era, pero más o menos 18 años, que cogí una bacteria que era resistente a muchos antibióticos. Es lo que se llama bacteria multiresistente.
¿Qué pasa? Que en ese momento, pues cuando te detecta la bacteria, síntomas en general, pues poquitos, pero ¿qué pasa? Que como iba evolucionando y no había solución, pues iba teniendo cada vez más síntomas. Entonces, bueno, empecé pues lo más común, que es pérdida de peso, más cansada y tal, aún llevando antibióticos, y luego ya pues empecé con falta de aire, que me dificultaba caminar, me dificultaba estar de pie mucho rato, incluso, bueno, acabé con oxígeno 24 horas. No, claro. Sí. ¿Y ese periodo de cuánto fue? Entre... La verdad es que fue bastante rápido. Yo en ese momento estaba trabajando, que yo de hecho empecé a trabajar de enfermera. O sea, vos dijiste, a ver, ¿dónde me puedo agarrar más enfermedades? Sí, Enfermera. sí, bueno, eso, un challenge de la vida. Sí. Ella Como te más quería difícil, poner más mejor. challenge aún, ¿viste? Sí, exacto. Yo empecé a trabajar y todo de enfermera. Bien, yo tenía mi capacidad pulmonar, que no era boyante, pero bien, yo podía hacer las actividades. De hecho, bueno, yo era muy feliz, a mí me encantaba trabajar de enfermera. Y eso que empecé a notar más cansancio, los turnos ya se me hacían más pesados. Y yo creo que en el transcurso de unos meses, o sea, no llego ni a un año, me cambió todo muchísimo. O sea, la progresión de la infección fue tan grande que no sé, a lo mejor en 4 meses estaba desde de poder hacer de todo a tener que ir al lavabo con oxígeno. Wow. Sí, eso fue un cambio bastante importante. Y ahí, o sea, yo siento que cuando tenés este tipo de enfermedades, como que un poco te la esperás que en algún momento te suceda algo así. Vos en ese momento dijiste, llegó el momento de que no puedo zafar de un trasplante, o Sí, ¿cómo de te hecho, sentías en ese momento? En general, con la fibrosis quística ya te planteas que en algún momento va a haber un suceder. trasplante. Lo que pasa es que sí que es verdad que estos últimos años ha habido muchísimos avances a nivel de tratamiento y hay muchas personas que tienen fibrosis quística con mutaciones que no es la mía, que al tener esa proteína la pueden potenciar y eso evita que acaben llegando al trasplante. Claro. Ok. Porque al final, pues como evitan esas infecciones y esa progresión de destrucción del pulmón, pues evitan que al final la solución sea el trasplante. En mi caso sí que es verdad que se me había pasado muchas veces por la cabeza lo del trasplante, es algo que al final acabas pensando que va a ser la solución. Y cuando eres pequeña, pues no, cuando era pequeña no lo pensaba tanto, pues porque estaba bien, pero ya a nivel de cuando ya empezaba a notar que me faltaba el aire y todo eso, ya sí que era mucho más consciente. ¿Qué pasa? Que mi caso era muy particular, porque al tener la bacteria, que era la causante de toda esta destrucción de mi pulmón, era un riesgo muy grande acceder a un trasplante. Claro. Porque, o sea, había que matar primero la bacteria para... Exacto. Claro, estamos hablando de una bacteria multiresistente. Yo he llegado a llevar 7 antibióticos a la vez y que no me funcionase ninguno. Claro, era prueba y error el tema. Exacto, exacto, sí. Lo iban poniendo en una balanza y iban diciendo, bueno, quitamos este, ponemos el otro, tal. Pero no había manera. ¿Qué pasa? Que claro, cuando a ti te trasplantan, lo que se hace es disminuir muchísimo tus defensas, ¿vale? Eso se llama inmunosupresión, por lo tanto no puedes luchar contra bacterias, hongos, microorganismos en general que estén en tu cuerpo. Claro. Entonces, había el riesgo de que si me trasplantaban, esa bacteria que seguía estando en mi cuerpo me provocase la muerte, básicamente. Sí. ¿Qué pasa? Que entonces, claro, la opción del trasplante era inviable. Entonces a mí ya me dijeron que lo del trasplante no era una opción. Entonces yo ya desde... De hecho, era muy consciente de esto, desde un año antes incluso yo ya sabía que con esa bacteria no habría trasplante. O sea, eso yo era súper consciente. Y de hecho, a raíz de eso, hice muchas cosas en la vida para decir, hostias, si no lo hago ahora, no lo haré nunca. Te iba a preguntar eso, cómo te habías tomado ese diagnóstico, porque es muy fuerte. O sea, tus 10 y... ¿Cuántos años? No, perdón. 20 años. 20 años. Bueno, queda un poco más, 23 o así, sí. Que te digan que la solución que vos tenías en mente no es viable y que lo que te queda es esperar. Sí. Claro, o que se Sí, cure sí. la bacteria O sea, o claro. ver qué sucede. Sí. Era un poco eso. O sea, ¿cómo te lo tomaste? ¿Cómo cayó esa noticia? Yo realmente, claro, para mí fue una jarra de agua fría, porque claro, tú estás toda tu vida pensando que va a haber esa solución, que siempre va a estar ahí, y que de repente te digan que no está, pues es muy impactante, sí. Pero la verdad es que, bueno, yo a nivel personal, las malas noticias de este tipo me las tomo de una manera muy concreta y tengo una dinámica que es que a mí me dan esa mala noticia, estoy mal un día, 2 días, pero muy mal, o sea, de que no quiero hablar con nadie, de que estoy enfadada con la vida, que estoy llorando, que estoy fatal,
pero al pasado esos 2 días, ya está. Okay. O sea, hago como... Una depuración. Sí, imagino que es una defensa del cuerpo, ¿no? Supervivencia, no sabría decir. Pero es como que al final yo pensaba, si me han dicho esto, si me quedan, yo qué sé, 4 meses, no me quiero pasar esos 4 meses llorando. O sea, esos 4 meses que me quedan, es que desperdiciarlos llorando y estando triste, o sea, no, o sea, me negaba a hacer eso. Y realmente, pues lo que hice fue independizarme, por ejemplo. O sea, wow. Sí. O sea, en el momento donde quizás más cuidado podías llegar a necesitar. Sí, yo dije, pues ahora me independizo. Voy a vivir sola. Sí, es decir, es un poco eso de decir, no quería malgastar ese tiempo, que al final pues es lo único que me quedaba. Pues oye, tengo que hacer algo ese tiempo, ¿no? Y así es como me lo suelo tomar. Okay. Sí que es verdad que, a ver, es fuerte, o sea, realmente yo lo pienso y digo, wow. Pero es que gracias a eso tengo... Sí, exacto, y soy quien soy, o sea, al final... Sí. Wow. Pero, o sea, te dieron... no es que te dieron algo como una noticia desalentadora de... O sea, te vas a morir. No me dijeron explícitamente te vas a morir, pero... No hay probabilidad. Yo me acuerdo, claro, es verdad que de esto hace mucho tiempo. Sí, obvio. Y ahora tengo un recuerdo que a lo mejor se distorsiona un poco. Pero yo recuerdo estar en consulta, en uno de mis controles rutinarios, ya con el oxígeno, con todo y tal, y preguntarle al doctor que cuándo me iban a meter en lista de espera. ¿No? Porque yo ya veía eso, ya se era claramente que me iba a morir, básicamente. Y yo le pregunté en qué momento me iban a poner en lista de espera o si se planteaban y tal. Y que el doctor directamente me dijese, no, olvídate del trasplante, esto con la bacteria no. O sea, no te dicen que te vas a morir. Claro, pero la solución que estás esperando no está. Sí. Pero mientras tanto seguían probando de cómo... Claro, yo mientras tanto, exacto, yo seguía con mis tratamientos, seguía los antibióticos, todo. De hecho, tratamientos endovenosos en casa. Yo, claro, tenía la suerte que al ser enfermera, pues me he podido hacer mis tratamientos en casa y he podido detectar síntomas. Claro. O sea, en eso, mira, he tenido suerte. Tenías información, conciencia, sí. Pero claro, por otra parte, también era muy consciente de que si no hay trasplante, pues... Claro. Sí. Y otra cosa, saliendo un poco del tema del trasplante, la decisión de ser enfermera. ¿Qué onda? Porque claro, yo me imagino si desde los 11 empezaste a sufrir infecciones, por un lado decís, me estoy metiendo en el foco de los virus y las bacterias, pero a la vez ¿sentís que tu decisión de ser enfermera también fue por toda tu historia de vida? O... Seguramente influye. Claro, yo al final, desde bien pequeña, yo desde que nací, me he pasado la vida haciéndome controles, yendo al hospital, ya me conozco, San Juan de Dios y Vallebrón, vamos, como la palma de mi mano. Familia. Sí, literal, mi segunda casa. Sí. Claro, yo desde pequeñita, veía pues las consultas del doctor, las batas, tal. Y yo incluso me acuerdo llegar a mi casa y jugar a ser médicos. Y decir, pues yo mi libretita, imitaba a mi médico. Cogía mi libretita, las tarjetitas, subrayaba, ponía recetas y hacía esto. Sí. Porque en mi cabeza era que yo quería ser médico en ese momento, porque era lo que yo más veía. Y yo pues enfocada. Mis padres, vamos, contentísimos. Sí. Y eso que cuando llegó bachillerato, me detectaron la bacteria y me ingresaron en el hospital, en San Juan de Dios. Y estuve una semana ingresada, que además, se me juntó, imaginaros, adolescente, selectividad, preparándome para la selectividad. Sí, tu vida, todo mal. Cambios, todo mal. Sí, además un cambio espectacular. Y me ingresaron en el hospital. Y en el hospital yo vi que la enfermera era la que estaba con el paciente, era la que ponía los tratamientos, era la que se fijaba en las necesidades del paciente, era la que estaba ahí, en primera línea. Y dije, hostia, yo no lo quiero ser médico, yo quiero ser enfermera. O sea, yo tenía, en los roles los tenía cambiados. Claro. Pero claro, yo no había visto nunca en acción a una enfermera, porque por suerte pues no había tenido esa oportunidad. Pero sí. Todavía no me había llegado. Pero de hecho, eso fue, yo lo veo un poco como que fue lo que ayudó a que yo realmente viese que lo que a mí me gustaba era ser enfermera. Imagínate que ahora hago la carrera de medicina para luego decir, hostia, esto no es lo que yo quería. Claro. O sea, me llegó a tiempo eso, ¿no? Sí, para decir, lo que yo quiero es ser enfermera. Sí. Y a raíz de eso, pues yo cambié y digo, yo lo que quiero es ser enfermera. En mi mente estaba totalmente cambiado eso. Y entonces, nada, yo tenía clarísimo. Los que estaban más rayados y preocupados eran mis padres. ¿No? Sí. De hecho, mi padre cogió un día, porque claro,
esto tienes que, cuando vas a la selectividad, pues escoges las carreras que quieres y tal. Sí. Y yo, todo enfermería, todo. Enfermería, UAB, UB, tal. Y mi padre me imprimió todas las carreras que existían y me empezó, a ver, ¿esta te gusta? No, ¿Esta eres no? ingeniera. Te digo más de De ingeniera. verdad, te lo juro, sí. Es que me imagino el miedo también, Sí, obviamente. sí. Y lo que entiendo, sí. o sea, realmente Sí. soy muy consciente de eso. ¿Y ¿Y a vos nunca te dio miedo por ese lado? A ver, respeto sí, Ok. pero al final yo siempre he sido muy consciente de lo que tengo y trabajando he sido muy... O sea, yo avisaba a mis supervisoras y tal de que, por ejemplo, si me rotaban de turno, pues en estas zonas es mejor que no esté, ¿no? Por ejemplo, para evitar infecciones y tal. Si veía pacientes con ciertas afectaciones, patologías, mascarilla, guantes, sí. O sea, yo siempre Con he todos sido los cuidados. súper... Sí, eso siempre lo he tenido muy presente y he sido muy... He usado mucho el sentido común Muy consciente. en eso, sí. Es que creo que también eso te da a tener una enfermedad de base desde pequeña, o sea, es eso, no es solamente el conocerte el hospital como la palma de tu mano, sino el ser muy consciente de tu cuerpo, de Sí. saber las limitaciones de tu cuerpo y hasta dónde... Y también muy desde un lugar de esto, del conocimiento, del respeto, pero con ganas de vivir la vida y de hacer cosas, porque Sí. que volvemos a lo mismo, cada uno se lo toma como puede, pero... Exacto, sí. Y es totalmente válido, al final. Total. Que cada uno se lo tome como quiere. Yo sí que es verdad que es una cosa que nunca he ocultado, o sea, yo tengo mi enfermedad, tengo mis limitaciones, pero lo que siempre he querido es que esas limitaciones tengan también una limitación. Es decir, que si yo quiero hacer cosas, si quiero viajar, si quiero, no sé, Correr independizarme, maratón. si quieres, siempre con sentido común. Intentar adaptarme a eso, es decir, si estoy llevando un tratamiento y quiero viajar, pues a ver, hablo con las aerolíneas, hablo con los aeropuertos, ¿puedo viajar con ese tratamiento? ¿Cómo puedo hacerlo para que eso no me impida viajar? Claro, que no te defina, digamos. Exacto, que al final, que si no se puede, no se puede, o sea, eso también hay que tenerlo claro. Pero intentar dentro de lo posible que eso no sea la limitación que me impida hacer eso que yo quiero. Es que si te pones a pensar, vos también lidiaste con la frustración muy de pequeña, porque cuando recibiste esa noticia, hay que lidiar con toda una frustración interna de eso, de la solución que yo tenía, que era la solución, Sí. ya no estaba más disponible. Y volviendo un poco a eso, ¿cómo llega el momento en donde sí se hace el trasplante? O sea, te confirman que se puede hacer. Pues en mi caso yo no estaba, como os he comentado, no estaba en lista, porque ya no se valoraba la opción, pero ya hubo un momento, al cabo de unos meses también, que fue en finales de octubre del 2019, que empecé a empeorar muchísimo. O sea, ya hubo un momento en el que estaba yo en casa de mis padres, estaba en casa de mis padres, con oxígeno todo, y empecé pues a ahogarme incluso llevando oxígeno, a concentraciones muy altas, a estar taquicárdica, o sea, mi frecuencia cardíaca disparada, con fiebre, estaba fatal. Claro, yo esto lo detecto y digo, algo está pasando heavy. Y le dije a mi padre, digo, papá, tengo que ir al hospital. Y mi padre me dijo, vamos al coche. Y digo, no. Digo, hay que llamar a una ambulancia. O sea, y yo ya notaba, yo ya pensé, me voy. O sea, era muy consciente, digo, me voy. Entonces llamaron a la ambulancia, vinieron a mi casa, me llevaron a Vallebrón, que al final Vallebrón es el hospital de referencia y donde me han llevado siempre los controles. ¿Porque se especializa en eso? O... Sí, en Cataluña es el hospital de referencia de trasplante pulmonar. Ok. Y a mí me llevaban por la fibrosis quística en San Juan de Dios, pero como es pediátrico, a partir de los 18 me trasladaron a Vallebrón. Okay. Y ya desde entonces allí siempre. Bien. Entonces, al ser mi hospital referente, pues ya me llevaron allí directamente. Y de hecho, me hicieron entrar... Estaba en una situación en la que incluso no podía estar estirada, tenía que estar inclinada hacia adelante porque no podía respirar. Entonces fui todo el trayecto de la ambulancia así metida porque no me entraba el aire. Con oxígeno. Con oxígeno, a concentraciones altísimas. Llegué a urgencias, me pasaron delante de todo el mundo, directamente a un box de paros, que se llama, que es un box en el que el paciente puede tener una parada cardiorrespiratoria en 0, por suerte no tuve parada cardiorrespiratoria, que de hecho los médicos se sorprendían porque tenía todas las... los valores. Sí, los tenía todo, indicios. exacto, todos los indicios para pararme, pero no me paré. No, la chica Entonces, quería seguir viviendo, sí. eso estaba clarísimo. Eso es yo creo que me mantuve en mucha calma. También yo creo que a modo de defensa del cuerpo, ¿no? Tienes que sobrevivir, tómatelo con calma. Vos Y yo creo, concentrada en eso. O te sea, juro, sí, yo creo no que pensás fue en otra eso. cosa. Qué fuerte. No. O sea, vos estabas concentrada en sobrevivir en la Te situación. lo prometo, sí. Yo pensaba, bueno, ya está.
O sea, yo había trabajado tanto en eso Sí. que estaba, bueno, pues venga, lo que me tienen que poner a nave ya, pues venga, tal. Total, que me pasaron delante de todo el mundo de urgencias, me llevaron a ese box, y ya, bueno, cables por todos lados, pruebas, tal, no sé qué, oxígeno, tal, no sé qué, y me hicieron una placa, y en la placa la doctora que estaba de guardia vio que eso estaba, bueno, que era una maravilla. Y directamente me llevaron a la UCI. Me ingresaron en la UCI y ya me pusieron unas gafas nasales mucho más potentes que eso, y fue gloria. Me pusieron morfina, me pusieron de todo, que eso también fue espectacular. Sí, sí. Y nada, y una vez en la UCI, al día siguiente, a las 8 de la mañana, porque todo esto pasó de madrugada. Mira, justo era el día de 31 de octubre, creo que era el día de Halloween. Sí. Sí, pues sí, parecía... Ay, ¿qué día puede pasar esto? El día de Halloween. Sí, sí. Madre. Y nada, al día siguiente vinieron los doctores que se habían juntado de forma extraordinaria, es decir, de forma que no se tenían que juntar, pero vistas las condiciones, pues se juntaron. Y entre ellos decidieron meterme en lista de espera, porque si no me... O sea, pusieron en una balanza ¿se muere o lo intentamos? Exacto. Entonces me pusieron en lista, pero me pusieron en prioridad 0, que significa que los primeros pulmones que haya en España eran para mí. Ok. Entonces, nada, en ese momento vino el médico, me dio unos papeles que yo ni me leí, o sea, yo afirmé todo. Sí, sí. Porque en ese momento la verdad es que lo tengo un poco borroso, no me acuerdo mucho, pero recuerdo que me entregasen el papel, se firmaron y sí, venga, ya. Y desde ese momento ya estaba en la lista. Claro, ahí es cuando estaba mi familia, todos estaban conmigo y tal, y mi padre preguntó esto me pareció muy gracioso porque le preguntó a la doctora, entonces ahora ya nos podemos ir y ya nos llamarán. Y la doctora, Señor. y la doctora le dijo, no, ya se queda aquí hasta que haya los pulmones. Y claro, Que podía entendimos, ser, claro. Podía ser un día, 2 días, como podían ser meses. Exacto, podía ser, exacto. Al final, el pulmón tiene que adaptarse a nivel de caja torácica, al tamaño, la compatibilidad, Claro. la funcionalidad. Hay muchos factores que... Sí, no es que tipo, ahí tengo un pulmón y... Exacto. Puede haber uno, pero puede ser que ese no me sirva. Claro. Entonces esto, claro, nunca se sabe cuándo habrá esa oportunidad. Es muy zarpado porque digo, siento como que vos, internada, y ese momento de espera de, o sea, o vivo o muero y no puedo hacer nada con eso, como que no depende de vos en ningún momento. ¿Y cómo fue la noticia de, che, tenemos pulmón para vos? ¿Y cuánto tiempo tardó en Y- llegar también, exacto. no? Sí, en mi caso tuve mucha suerte, a pesar de decir que me toca de todo menos la lotería. Sí. Me considero una persona con mucha suerte, o sea, muchísima, ¿vale? O sea, parecerá tontería, o sea, parecerá No. mentira, pero os lo juro que, o sea, bueno, porque todo en ese momento me salió rodado, o sea, rodado. Yo, tal cual entro en la UCI, me ingresan, firmo, a los 3 días viene la doctora de guardia y nos dice que hay unos pulmones. Ah, O sea, la historia es que, claro, en el momento que me dicen que firmo, ¿no? Pues yo, pues como siempre mantengo la calma y digo, pues llegarán, pues como comentas tú, cuando toque, ¿no? Yo no, aquí ya no está en mis manos, ¿no? Ya tiene ando que llegar cuando trayéndome llegue. el menú de la UCI, a ver qué Exacto. tengo para comer. Dame morfina, Claro, yo en ese momento, yo quería, claro, yo como trabajaba de enfermera, yo estaba haciendo muchos cursos, muchas cosas para ganar puntos para una posible plaza en el futuro. Y yo, claro, yo tenía mis cosas y dije, como no sé en qué momento va a haber el trasplante, claro, hay que remarcar que yo no tenía dolor. O sea, yo estaba, me faltaba el aire, pero yo me sentía bien. O sea, Ok. no estaba... Vos siempre estuviste despierta, digamos, no es Exacto. que en ningún momento... No, yo estaba con mis gafas nasales enormes ahí, con el aire a tope, pero estaba, entre comillas, bien, no me encontraba mal. Bien. Y eso, obviamente, eso ayuda mucho. Sí. ¿Qué pasa? Que como yo tenía todos mis cursos y tal, yo le dije a mi padre, papá, tráeme mi portátil, que me va a poner aquí a hacer el curso de informática que estaba haciendo. Ni con esto querés Bueno, dejar pues- enfermería, la puta madre, decía el padre. No, y tengo pruebas, tengo fotos de las enfermeras de la UCI alucinaban. Claro, yo, es que, imaginaros, un ambiente de la UCI, no sé si alguna vez habéis estado en una No. UCI, No, la verdad. pero no. es un ambiente que es muy tétrico, ¿no? tenso, Sí. sí, al final solo se oyen máquinas, hay mucha gente en coma, hay mucho dolor, Y yo estaba en un box, que era el box de paros, que estaba delante del control por si me paraba, con mi ordenador, Vos haciéndome... tranquila. Sí. Entonces yo incluso pensaba, yo le decía a mi madre, digo, hasta me siento mal
de estar ocupando esta cama. Que al final, o sea, que tenía que estar ahí, porque Sí, ostras, sí, estaba en una obvio. situación, pero yo era en plan, que me pongan en otro lado porque yo estoy consciente, puedo hacer cosas y tal. No estoy tan mal como... Exacto, no estoy tan claro. mal, que en realidad era verdad, pero hostia, estaba fatal, ¿no? Claro, sí. Y, Claro, vos no te sentías tan mal, exacto. pero sí. Sí, es que lo de tener dolor es una cosa que cambia mucho, ¿eh? Tener o no tener dolor. No, Y es- sí, por lo menos, a ver, a nivel anímico estabas bien, digamos. Si tenías Sí. ganas de estudiar, si tenías ganas de... Sí, 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 Claro, si yo al estaba final bromeando, pensaba- lo que sea, era como, bueno... Claro, yo al final Sí. estaba en una habitación de 4 paredes y decía que estoy aquí sentada Mirando sin, la nada, sí. sin hacer nada, triste. Pues no, me pongo a hacer productiva en la vida, ¿no? Sí. Y por eso me empecé pues, a hacer cursos y tal. 3 días te duró. Sí, Sí, sí. Y no lo acabé, fíjate que no acabé el curso. Luego hablé con los de ese curso y les dije, oye, que me han trasplantado y no lo pude acabar y no me dejaron terminarlo. ¿No? me estás No, cargando. te lo juro, te lo juro. Un reclamo No, ya tengo mismo ahí. para la gente sí, de ese tengo una curso. espina clavada ahí. ¿Y Sí, sí? sí, sí, pero bueno, eso es otro tema. No quiero entrar. Escúchame, me acaban de abrir, me sacaron los pulmones y me metieron uno nuevo, o Sí, sea... sí, yo si quieres te paso los O informes. sea, ¿eh? no Pero- es que tipo me comió la Sí, tarea sí. del perro, ¿entendés? Sí, sí, pero Es bueno. un montón. ¿Y cuál es la reacción cuando te... O sea, porque me imagino que de repente esa posibilidad se concreta, te pueden hacer Sí. el trasplante, pero también viene toda la parte de miedo de qué pasa si no funciona. Claro, que- en el momento, esto que, como os decía, duró 3 días, al tercero yo, claro, al ser enfermera, tú ya hay cosas que te vas oliendo, ¿no? De que ves actitudes raras, ves cosas que no de esto. Y creo que eran las 7 de la tarde, una cosa así, que más o menos es la hora a la que se cena en el hospital, ¿vale? Los pacientes. Y yo recuerdo que eran las 7 y no me traían la cena. Y yo, raro, digo... Yo pagué por eso. digo sí. El servicio 5 estrellas. Exacto. Digo, qué raro. Y yo estaba con mi madre, en ese momento mi padre estaba en casa y mi hermana también, y estaba con mi madre. Y mi madre, que también es muy pilla, también dijo, esto es raro, es raro. Y yo veía mi bandeja, claro, yo desde la habitación veía el control de enfermería y veía mi bandeja ahí encima. Normalmente, yo justamente he estado en plantas trabajando de cirugía y cuando hay un paciente que tiene que estar en ayunas, se le aparta la bandeja, ¿no? Para que el momento que pueda comer se le da, o por si al final se anula la cirugía, pues se le da la comida y tal. Claro. Y yo pensaba, digo, esto Mm. me huele, me huele a... Se viene el pulmón. Se viene. Pero bueno, yo tranquila, porque digo, aquí si no me dicen nada. Y yo me acuerdo que entraba la enfermera, me iba mirando cosas, tal, en los monitores, no sé qué, y yo, ¿cómo es que no me han traído la cena? Y la chica no sabía ni qué responder, ¿sabes? Ay, No, bueno, porque creo que te quieren hacer una prueba. Y yo pensando, a estas horas. Qué raro. Raro. Y digo, bueno, pues ya me dirán. Total, que al cabo del rato vino una doctora que hizo salir a mi madre, con la excusa de que venía otro paciente en la UCI y tenían que salir los familiares y tal. Y me quedé sola. Y eso que al cabo del rato vuelve mi madre con la doctora. Y la doctora me explica, dice, mira, he sacado a tu madre porque le quería comentar que hay un posible donante. Lo que no sabía era si comentártelo ya, porque todavía es muy pronto para saber si es un donante, o sea, es un órgano que vale. Y quería comentarlo con tu madre por si es mejor decírtelo ahora o decírtelo más adelante. Y mi madre obviamente le dijo, Ahora. díselo porque Ya, la claro. conozco y ya se huele cosas. Y nada, y eso me dijo. Entonces me dijo, tenemos un posible donante, ahora no, por eso no te estamos dando de comer, pero todavía no sabemos si ese órgano va a ser el bueno. Y yo, vale. Y yo me quedé, pues muy bien. Entonces la doctora, yo estaba muy tranquila y la doctora me dijo, ¿quieres un diazepam? Porque de los Claro, nervios y para- tal. Y yo le dije que no, que estaba bien. Yo, tranquilísima. Y es que ahora lo pienso y digo, madre mía, ¿no? No, sí, sí, sí. Pero sí, yo súper tranquila, total, Un que... poco conociendo los riesgos de, Sí, de sí, todo lo que implicaba. pero es como que no lo pensaba. No, en ese momento no pensaba más allá. Porque por otra parte sí que es verdad que cuando hay un donante, muchas veces ese órgano no es compatible o tiene alguna cosita que hace que no sea el órgano correcto, ¿no? Entonces yo tenía esa mentalidad de decir, no te hagas ilusiones, porque es muy probable y es la primera vez que encuentran un órgano. Claro. Que es justamente ese sea el bueno, ¿qué probabilidad hay? Claro. O sea, yo pensaba, es muy probable que no sea bueno, o sea, que tranquila, tal. Y le dije a mi madre, no llames a nadie, no se lo digas a nadie porque probablemente no sea bueno. Claro. Y claro, todo esto, mi padre en casa, mi hermana también. Una mentalidad muy fría. Sí. La verdad Pero es no que mal, sí. O sea, bien porque resolutiva también y resolutiva con vos misma. digo. Supongo, sí, al final, bueno, lo que decía, lo que digo siempre, que es un método de defensa, yo creo. Sí. Y mi madre, sí, dice, ella también pensaba lo mismo, pues nos sentamos ahí y tal, nos dormimos, o sea, como si... Sí. No ¿Qué día hace pusieron mal? nada, no te dieron de Nada, comer. nada. No No te dieron dieron de comer. Y yo, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Pues a dormir.
Y eso que a las 2 de la madrugada entró la misma doctora y me dijo, en media hora entras a quirófano, los ¿Qué? pulmones son buenos, así que te preparamos y entras a quirófano. Claro, pues además, o sea, tienen como muy... Bueno, me va a salir un término más contable, pero No, digo, sí. tiene como muy poca vida útil, digamos, Sí, sí. los órganos de una vez que, o sea, está el donante hasta que haces la operación de Exacto. trasplante, ¿no? Exacto. Como muy De hecho, rápido todo. Exacto, está súper coordinado, o sea, realmente la ONT, que es la Organización Nacional de Trasplantes, tiene una dinámica súper estudiada y tiene una organización espectacular. Y entonces lo hacen todo con una rapidez. Claro. ¿Era acá Espectacular. de Cataluña el donante o...? Lo único que me dijeron, porque no sé, sabías? aquí en España no se dan datos, Ok. es que venía de Valencia. Vale. Entonces ok. yo no sé si era hombre, si era mujer, si era originario de Valencia, si era turista, no tengo ni idea. Bueno, más o menos idioma parecido. Sí. Claro, estamos cerquita. Ahora me gusta más la paella, fíjate. Claro. Me encanta porque es muy lindo también que te prestes, o pues siempre desde el respeto, por supuesto, a también reírte de esa situación, pero bien, o sea... Sí, no, es que claro. si no sería un drama todo. Claro, ponerle un poco de humor. ¿Y qué, o sea, qué se te pasó por la cabeza cuando dijiste, ok, tengo media hora y entro un Pues quirófano? en ese momento, claro, le dije a mi madre, llama ya al papá y a la María, Claro. que María es mi hermana. Digo, llámalos ya, Que porque... se vengan. Claro, digo, tienen que venir desde la otra punta, porque claro, aquí Hebrón está Claro. en la montaña Sí. y yo vivo en Plaza España, que está en la otra punta. Digo, por suerte era de madrugada y poco tráfico. Claro, al toque. Pero digo, que vengan ya, porque es que en media hora, además eso es cronometrado, Sí, ¿eh? sí, En media hora quirófano. Y voy a decir algo muy crudo, pero vos sabías que entrabas, pero no sabías si salías. En mi mente eso no estaba Nada. tampoco, Ok. no lo pensaba. O sea, no era tipo De hecho, que vengan y y me despido. Me despido. Es que es muy curioso porque yo ahora, o sea, y ahora lo pienso y digo, a ver, lo gestioné un poco mal. Porque, No, claro, ¿qué? a mí- por trasplantar. Claro. Señora, cálmese. A mí me hacen una colonoscopía y ya Y estoy yo ya me estoy temblando. despidiendo, Claro. boludo, de la gente, por la duda, no sé. yo creo que lo tenía tan normalizado que era, pues bueno, pues venga, va, venga, una cosa tras otra. ¿no? Claro. Y claro, cuando vinieron mi padre y mi hermana, estaban todos allí, ya nos dirigimos hacia, pues, había como un pasillo muy largo y en la puerta ya te separabas. Claro, mis padres llorando, mi madre, un abrazo, tal, no sé qué, y yo en plan, venga, va. O sea, Otro Ya es vengo, que, ahora es vengo que un rato. te juro que ni me despedí. Wow. Que ahora pienso, hostia, imagínate que no sale bien. Es que es muy fuerte, ¿verdad? No, no, boluda, es que- ahora, o sea, o sea- lo he reflexionado mucho de, hostia, ¿cómo puede ser? O sea, O sea, igual vos estabas muy segura que ibas a sobrevivir, entonces. Era como que No lo era sé. un trámite más para es que estar bien. Yo creo que sí, porque tampoco lo pensaba, no le daba vueltas. Yo era en plan, pues es que es lo que toca, es lo que Pero hay. era pues la- es- y además con la adrenalina del También momento te es como digo- vamos a resolver, Sí, ¿no? exacto, tampoco tenía alternativa. Claro. O sea, es que no había más. sí. Pero sí, me acuerdo que mi madre abrazándome y yo, venga, pero o sea, que me están esperando. Claro, sí, me tengo que ir. Que el pulmón está a nada de, Claro. de Se complicarse. descongela, vamos. Sí, sí, y nada, ya fue, sí que me recuerdo muy bien de ese pasillo, eso es muy curioso porque me acuerdo súper bien, pero claro, eran las 2 de la madrugada, todo cerrado, todo Silencio. apagado, Recién despierta. pero había una luz ahí al final, parece que diga al final del túnel, pero había una luz ahí que era la de mi quirófano, que era el quirófano de guardia, donde estaba todo el equipo y tal, y yo me dirigía hacia allá. Era como en las películas, os lo juro, ¿eh? Ahí entró Os un lo poquito juro. de conciencia, ¿no? Ahí. Y bueno, de impresión, me impresionó mucho. Y luego fue entrar en quirófano, todo mucha luz y mucha gente. Me acuerdo que había mucha gente. Claro, ya os digo que es un recuerdo que hace ya muchos años y que Sí. se distorsiona un poco. Pero yo me acuerdo de, venga, en la camilla. Claro, yo no me podía mover porque yo me movía y me ahogaba. Claro. Entonces ya todo me lo hacían ellos. Me ponían aquí y tal, no sé qué, la mano, no sé qué. Y ya fue de, literal como en las pelis, de estar así, ver aquí las caras y que de repente, uy, todo se desvanezca. Sí. O sea, nunca tuviste miedo de morir en ese momento, digamos. O sea, fue como más de... Seguramente de si en resolver- ese momento me preguntas, sí que Sí. te digo, "Hostia, sí que hay una posibilidad, sí que es una cirugía muy grande y tal, pero es como que mi cerebro, esa parte, Mm. no la quería... Claro, está en modo práctico tu cerebro sí. en ese momento. Exactamente. Qué fuerte. Es muy fuerte la, Sí. es muy fuerte la imagen porque vos te dormís sin poder moverte porque no podías respirar por tu cuenta. Sí. ¿Y cómo te despertás? Pues esto, bueno, fue un particular también, mi caso en general fue muy particular. Normalmente cuando te hacen un trasplante de pulmón, lo que hacen es, te mantienen en coma inducido durante un tiempo para que tu cuerpo no trabaje de más. Es decir, que se centra únicamente en que el pulmón funcione. Aceptar ese pulmón. Que se Exacto. adapte a tu cuerpo, ¿no? Exacto. Cuando parece que el pulmón ya empieza a funcionar bien y tal,
te empiezan a quitar un poquito la sedación. No te desintuban, a todo esto tú estás intubada porque el pulmón le están ayudando a que respire, que no respire solo. Y te empiezan a quitar un poquito la sedación para que empieces a despertarte y tal, y ver pues cómo vas reaccionando a estar despierta. ¿Qué pasa? Que a mí me empezaron a despertar. Normalmente este coma inducido y esta intubación dura semanas, ¿vale? De hecho, les dijeron a mis padres, va a estar a lo mejor 2 semanas en coma, 2 semanas intubada y no pasa nada, es lo que suele pasar. Es el procedimiento. Exactamente, no es nada alarmante. Y yo, pues, a mí me empezaron a las 30 horas de la operación, me empezaron a quitar un poquito la sedación, que yo estaba, pues, que abría un poquito los ojos y tal, sí que me acuerdo un poco de ver a la enfermera. Imágenes, y eso. ¿no? Sí, y eso que claro, yo llevaba el tubo. Y en ese momento, no sé si me despertaron de más o qué pasó, pero a mí me molestaba el tubo. Entonces yo empecé a toser, como que había algo aquí en mi garganta que a mí me molestaba. Y pues en esas, claro, la enfermera, yo recuerdo diciéndome, tranquila, relájate. Tengo un fucking tubo en la garganta, boluda, qué tranquila, ¿entendés? Total, que decidí quitarme el tubo. ¿Vos sola? Sí. ¿Vos? Sí. ¿Tra? Sí, está. ¿Qué? Sí. No sé bien, no recuerdo cómo fue el momento, pero sí recuerdo Sí, la desesperación que se me quitó, no sé si se soltó, no sé, no tengo ni idea. Dios mío. Pero claro, la enfermera Así. se cagó, porque claro, en ese momento es como deje de respirar, porque no funcionen bien los pulmones, hay que volver a intubar, hay que correr. Sí. Pero yo, pues me quedé tan ancha. La enfermera, claro, me puso las gafitas nasales como para ayudar, en plan, bueno, pues si acaso y tal. Pero bueno, vieron que bien. No lo puedo creer. Y dijeron, bueno, pues la dejamos así. Claro, los médicos habían mandado a mi familia a casa a dormir, en plan, tranquilos. Que van a tener 2 semanas. Te juro. Y sí, y yo estaba despierta. Señor, su hija se acaba de sacar el tubo de oxígeno. Ay, que se hinchó los huevos del hospital. ¡Qué fuerte! Total, sí, eso fue... Y a partir de ese momento vos ya estabas en conciencia, o sea... Yo estaba consciente, estaba muy somnolienta, porque al final estás reventada, o sea, al final es una cirugía, claro, es como si hubiese corrido un maratón, o sea, realmente... Y estaba reventada y sí que muy cansada y de mal humor. Okay. Eso es verdad, estaba de mal humor. Y ¿Vos seguías sin ser consciente de que de repente tenías los pulmones de otra para mí era persona? como algo muy normal. Era en plan, perfecto, pues ya está. Listo. Claro. Sí. Ya está, me cambiaron la maquinaria, listo, ahora sirve. Tráeme el portátil Total, que total, necesito sí, mi sí. curso, por favor. Gracias. Sí. Y nada, y entonces, bueno, ya justo mis padres vinieron a... Eso no sé si pasó también de madrugada o muy temprano por la mañana, que bueno, luego vinieron mis padres porque iban a venir y les dijeron, bueno, que ya está despierta, ¿eh? Y mi madre, hostia. Y, Que sí, si sigue sí. así, mañana se la llevan a casa directamente. Me está rompiendo mucho los huevos, venga. No, la verdad es que fue todo tan raro porque fue muy particular. O sea, realmente los médicos me lo decían. Es que está yendo todo tan rodado. O sea, normalmente las 24 primeras horas después de un trasplante de pulmón son las horas más críticas. Claro. O sea, es cuando pueden haber más hemorragias, cuando puede que te tengan que volver a intervenir por algo, que haya problemas con las suturas, que hagas un trombo. O sea, pueden, es que tropecientas mil cosas. Sí. Y yo no hice nada de eso. De hecho, hay muchas veces, bueno, de hecho ya la cirugía en mi caso duró 5 horas, cuando la media son más de 8. Claro. O sea, de hecho, bueno, ellos, cuando está en la cirugía, mientras te están operando, va saliendo una doctora o una enfermera a explicar a la familia pues cómo está yendo. ¿no? Claro. Y salieron una vez, les explicaron, pues vale, ya hemos quitado el pulmón derecho, está todo bien, ahora vamos a ir con el izquierdo, tal, no sé qué. Y no salieron una segunda vez. Y mis padres se cagaron porque dijeron, ¿por qué no está saliendo? Cuando ya han pasado 2 horas, se supone que cada 2 horas tienen que decirnos algo. Y se ve que salieron pues a las 3 o 4 horas y la doctora directamente les digo, bueno, ya está. Ya lo hemos hecho, tal, ya... Salías vos caminando directamente ya de la Sí, digo, operación. ha ido todo bien, no ha habido ningún problema, sí que ha habido un pulmón que ha costado un poquito más sacar, pero perfecto y tal. Y claro, de hecho mi hermana, que se iba a pedir fiesta al día siguiente, dijo, ahora, si van a ser las 8 y ya está operada. Claro. Digo, ahora ya. No, claro. Sí. ¿Cómo recibió tu cuerpo ese pulmón? ¿Cómo fue tu vida cuando ya pudiste salir de la UCI y Pues empezar tu vida normal? claro, al final la recuperación, bueno, según la evidencia, como antes empieces a moverte, mejor es la recuperación. Okay. Entonces yo desde el segundo día, literal, el fisio del hospital ya me mandaba a hacer mi bici estática, porque tienen como un pequeño gimnasio en el hospital
que es pues para rehabilitación y tal, y bajábamos un grupito de trasplantados de pulmón, todos ahí a hacer nuestros ejercicios. Eso para mí era lo más duro, ¿eh? O sea, eso horrible, o sea, después de una cirugía tan pesada y tan cansada, tener que hacer eso para mí era horrible. Estabas muerta, o sea, Pero como... muchísimo. El cuerpo tiene que volver a revitalizarse. Sí, exacto, y como antes lo hagas, exacto, y como antes lo hagas, mejor. Entonces, claro, eso al final ha ayudado mucho a que la recuperación sea mucho más rápida. Yo de repente, o sea, en realidad, normalmente tú estás en UCI unos días largos, ¿no? Hasta que más o menos te estabilizas y luego te pasa la planta. Yo, pues como digo todo el rato, fue todo tan rodado que me echaron de la UCI. O sea, hubo un momento que el médico me dijo, es que no cumples criterios y te tienes que ir. No, ni una semana estuve 5 días en la UCI. Me dijeron, te mandamos a planta porque es que no estás ocupando una cama. No vale la pena claro, acá. Total, pues eso, que me mandaron a planta, y en planta sí que estuve un mes, que más o menos es lo habitual. Normalmente, claro, durante ese tiempo te hacen muchas pruebas, miran que no hagas un rechazo, que no hagas alguna complicación así inmediata y tal. Y es muy normal que hagas un primer rechazo agudo, que lo solucionan con cortisona a full, o sea, hacen como un cóctel muy potente de cortisona, que es lo que me pasó, de hecho, en el hospital, y luego ya se solucionó, y luego estuve unos días más en el hospital, y nada, cuando cumplí un mes de hospital ya me fui para casa. Y la recuperación inmediata sí que fue mucha rehabilitación en casa. Claro, coincidió con el COVID, entonces coincidió con la cuarentena, que para mí fue una suerte en realidad, porque estaba en casa, yo iba haciendo mis ejercicios, no estaba en contacto con nadie, que además en ese momento mi nivel de inmunosupresión era altísimo. -10, Claro. O sea, no tenía defensas, básicamente. Claro, sí, o sea, el riesgo que tenías era muy alto. Exacto, porque al principio, claro, la inmunosupresión es al máximo, luego ya la van reduciendo, pero eso, al digamos, máximo... para que no te ataque al pulmón, que en ese momento era cuerpo extraño para tu cuerpo, ¿no? Exacto, siempre que hay un trasplante, para que el cuerpo no detecte que ese órgano no es suyo, que le detecte como un agente extraño, se bajan las defensas, que son quienes atacarían a ese órgano. Entonces, al principio, claro, es tan reciente que hay que bajarlas al máximo, que por eso es el momento tan vulnerable de que... estás más cansada, Sí, y de que no puedo pillar absolutamente nada porque te mueres. Y... hermoso COVID. Sí. No, claro, no sé qué tanta suerte que esté el COVID en el medio, porque me imagino también tus padres, tu hermana, o sea, el cuidado ínfimo con respecto al COVID, porque o sea, ya venir con las compras era como como todo muy... Sí, al principio fue mucho miedo, eso sí. Sí, obvio. Ahí sí que pasé miedo, porque también como no se sabía qué era, ni cómo actuaba, ni qué pasaba, pues hay muchísimo miedo. Pero bueno, me refiero suerte en el sentido de que yo pues estaba en mi casa haciendo mis ejercicios, iba haciendo mis rutinas, me alimentaba, era muy importante también a nivel nutritivo que me alimentase bien, que cogiese masa muscular, y al final la cuarentena pues me ayudó a eso realmente. Por eso digo que más o menos pues me fue bien. Una vez que vos ya te fuiste como recuperando, ¿qué cuidados son los que hoy en día, por ejemplo, tenés que tener para estar bien? Pues sobre todo, la inmunosupresión, que es algo que ya es de por vida, porque al final en cualquier momento puede haber un rechazo y hay que evitar eso. O sea, eso, o sea, por más que hayan pasado 5 años, en algún momento el cuerpo puede decir esto no lo quiero. Exacto. Al final se están haciendo muchos estudios, pero de momento no se ha encontrado un tratamiento que sea específico para el órgano, ¿no? Para que no se rechace ese órgano. Por eso lo que se hace ahora es disminuir todas las defensas del cuerpo general. Claro. Entonces, claro, eso para que, como en cualquier momento pueda aparecer ese rechazo, pues se mantiene de por vida. Sí que es verdad que se va cambiando, o sea, se va jugando un poco con la inmunosupresión, con qué tipo de inmunosupresión, qué pastillas, eso se va jugando. Por eso siempre hay un control cada mes o cada 3 meses o así, que te van mirando los niveles en sangre de ese inmunosupresor y te van cambiando en función pues, de lo que se considere. Y eso, porque a ver, me surge la duda de también como estás inmunosuprimida, no sé, te agarras un virus o una bacteria o lo que sea, ¿eso te puede complicar también? Claro, ¿cómo es? Eso es una de las cosas que tengo que tener más cuidado. Okay. Si, por ejemplo, en época de gripes, pues sobre todo vacunarme de la gripe, que mis personas, por ejemplo, que convivo también se vacunen. Que si, por ejemplo, pues quedo con amigos y tal, pues si hay alguien con síntomas, con fiebre, resfriados y tal, pues aplazar esa quedada, ¿no? Estar un poco... Usar mascarilla, me imagino. Exacto, sí. De hecho, por ejemplo, cuando voy a mis controles del hospital uso mascarilla. Claro. Exacto, porque como son sitios, pues es un foco de infección. de infecciones. Sí.
Y Sí, con más que nada Y eso. con las vacunas también, o sea, porque me imagino, son microdosis de virus las Sí, vacunas. ¿Cómo depende es de ese la tema? vacuna. Hay Ok. vacunas que son patógenos inactivos, es decir, que no, o sea, hay vacunas que son patógenos como adormecidos, que en ese caso no me las puedo poner, Ok. porque al final es un patógeno que Claro. está Sí, que adormecido. te puede afectar a vos. Y luego hay las vacunas inactivadas, que es que no te inducen el virus, sino que te inducen pues algo parecido para que el cuerpo reaccione a eso y cree defensas. Ok. Entonces, esas son las que yo me puedo poner. Sí que es verdad que hay excepciones. Por ejemplo, la de la gripe. La de la gripe es un virus que te meten, pero que está muy adormecido. Al final es poner en una balanza, riesgo-beneficio. Es mucho más probable que me muera por tener la gripe que tenga efectos secundarios por la gripe y me muera por la vacuna de la gripe y me muera por la vacuna. Ok. Entonces, la de la gripe es Es obligatoria. algo vital. Sí. ¿Con la del COVID también? Y la del COVID también. La del COVID igual no es virus No activo. ok. activo. Sino como son estas vacunas que se hicieron de modificación de ADN y todo Sí. eso. Esta no hay problema, porque esta es inactiva y no tengo problema. Y hoy en día si vos querés hacer ejercicio, haces ejercicio, o sea, ¿cómo te sentís vos a nivel físico? Ahora, realmente, claro, como terapia y como recuperación a nivel de para estar bien y retrasar cualquier complicación a nivel pues a largo plazo, básicamente es la inmunosupresión, el ejercicio físico y la nutrición. Son las tres cosas más importantes. El ejercicio físico al final es un tratamiento, o sea, me ayuda a ejercitar el pulmón, me ayuda a que si hay cualquier patógeno que pueda entrar, lo pueda expulsar o, sí, o luchar contra él mucho mejor. A nivel de la masa muscular es súper importante también, porque también ayuda mucho a esto. Y luego la nutrición también es muy importante, o sea, que tenga, al final, la inmunosupresión al final es lo que perjudica más al cuerpo, porque es muy tóxica. O sea, el problema, como os decía, como no hay una inmunosupresión que únicamente ayude a que el órgano no se rechace, sino que hay que disminuir la inmunosupresión general, esto provoca pues, que, por ejemplo, el riñón no funcione bien, el páncreas no funcione bien, el hígado también sufra, es decir, al final todo lo que hay que hacer después del trasplante es en base a esa inmunosupresión. Porque lo que acaba provocando esa toxicidad son los inmunosupresores. Entonces, hidratación muchísimo para el riñón, ejercicio para evitar la hipertensión pulmonar, evitar la diabetes. Comida, sí, lo que consumas para que el hígado también esté... Exacto. Claro, como una vida mega sana. Como Exacto. para... Exacto. ¿Alcohol? El Cero. cigarrillo me imagino que cero Alcohol también. cero. Bueno, pues, No, pero está bien aclararlo, está bien aclararlo. claro. Digo, debe haber Sí, mucha sí, gente sí. trasplantada que fumaba antes y que... Sí. Nada, la vida. Exacto, sí. Y alcohol cero, nada, ok. Eso también cada trasplantado hace lo que quiere, Sí, eso total, ya sí, cada exacto. uno. Su Yo vida. en mi caso ya dejé de beber alcohol, por ejemplo, y yo dejé de beber mucho antes del trasplante. Claro. Y bien, y estoy perfecta. Sí. Y fumar no he fumado nunca, o sea que tampoco no ha sido un cambio importante en mi vida. De hecho, bueno, todos los pacientes con fibrosis quística somos muy conscientes que el tabaco es bastante malo, Claro. o sea que por eso no hay problema. Sí, bien. Un mensajito para el lado derecho de la mesa. Escuchame, Ana. y- Dedicado a Vicky, este capítulo. Vamos a básicamente. cambiar de tema rápidamente. ¿Del donante supiste algo en algún momento o no? Aquí en España hay una ley que es que no se puede dar ningún dato, ni del donante ni del receptor. Entonces yo no sé nada. Lo único que me dijeron es que venía de Valencia. Pero no sé si era de Valencia, originario de Valencia, o eran turistas, o sea, Claro, absolutamente Claro, nada. ni idea. ¿Te genera Pero- duda eso o...? Me da curiosidad, pero bueno, entiendo muy bien el por qué no se, Claro, la no se puede privacidad saber. Es muy curioso porque cuando me dijeron que había un donante, automáticamente en mi mente me apareció un chico de entre 30 y 35 años. No me preguntéis por qué, pero es como que me imagino a mi donante así, que a lo mejor no tiene nada que ver, ¿eh? Sí. Pero es muy curioso porque me imagino así a mi ¿Valenciano? donante. Sí, ¿te imaginas? Amante de la paella. Claro. Sí, pero de verdad, no sé por qué, pero sí, pero no tengo ningún dato. Claro. No. Porque quizás, viste, a veces, no sé, como que quizás la familia del que fue el donante, a veces como para cerrar el ciclo, viste, se muestra esto de que conocen a la persona Sí. que recibió el órgano y tal. O sea, acá en España legalmente no se puede hacer eso No. directamente. Al final igual, claro, eso ya es opinión personal, ¿eh? Sí.
Pero claro, en el caso de que, por ejemplo, la familia del donante conozca al receptor, también puede haber, a lo mejor no ayuda para el duelo. Es decir, al final ese órgano lo está llevando otra persona, que al final es... Está viva. Claro, entonces por parte de la familia quizá ese duelo no se cierra del todo, ¿no? Porque es como, no sé, esto ya es Sí, personal es una mío. opinión tuya, sí. Pero quizás como que esa persona que ha dado ese órgano sigue viva todavía dentro de la otra, sí, ¿no? te Es como... entiendo. Y Hay quizá algo eso, con- Claro. sí, quizá hay que hay un conflicto ético Sí, importante. sí. Y por parte del receptor, un poquito también, porque a mí me gustaría, o sea, me crea mucha curiosidad, pero a lo mejor me siento en deuda luego. Sí. O sea, que no tengo ni idea, pero no Sí, sé, lo puede que pensás haber... que te sucedería. Sí, puede haber este tipo de conflictos éticos, ¿no? No Es que sé. es algo muy único y muy particular porque es eso, no le pasa obviamente a la mayoría de la población y que ninguna de nosotras dos se puede imaginar lo que es vivir con un órgano de otra persona y todo el proceso que hay atrás de eso. Es, como es verdad que se piensa obviamente mucho en la parte física, que es lógico, y hay todo un trasfondo emocional que... Sí. Uf, Además, Sí, sí. siento como que personificás el órgano que estás recibiendo, ¿entendés? Como que y un poco así. ya, o sea, vos sos consciente de que ese órgano pertenecía a otra persona, todo lo que quieras. Pero cuando vos le pones cara a esa persona, siento que ahí es como muy fuerte, digamos. Una historia de, y una Sí. vida. porque que esa tenías persona claro, tiene exacto, una le historia. gustaba, no sé, Sí, yo andar creo en moto, que- qué sé yo, sí. ¿viste? Como... Yo creo que sería un shock bastante Sí, sí, emocional. No sé si realmente... O sea, estoy bastante de acuerdo en el que se haya limitado eso de Claro. no conocer a la parte donante o a la parte receptora. Y Ana, ¿el hospital, el Valdebrón es público? Sí, Eso también es muy importante porque hay toda una contención atrás desde el lado de lo sanitario que es súper importante. O sea, tu caso era un caso muy particular y muy riesgoso, pero fue... Al toque. Sí. Sí, y es verdad que lo charlábamos antes, que España está dentro de los primeros países con donaciones y con trasplantes, o sea, está liderando. Sí, es Con el lo primero. cual, sí, exacto. Entonces es súper importante también toda la atención que recibís atrás y que se pueda hacer todo eso. sí, sí, sí. Sí, de hecho, bueno, yo estoy súper contenta con el equipo médico. Y no, bueno, no solo el equipo médico, al final es una cadena, ¿no? Es decir, equipo médico, equipo de enfermería, celadores, coordinadora de trasplante, o sea, son... Si falla una pieza de estas, no hay trasplante, no hay donación, no hay nada. Partiendo desde el lado de quien dona. Exacto. Y es muy importante eso también, que lo charlábamos, la concientización para donar, que sé que obviamente cada uno es su vida, sus cosas, su mente y sus posibilidades, pero es muy importante saber que gracias a quien donó, vos estás Claro. hoy acá, Exacto. que seguís tu vida Exacto. y tenés proyección de vida, que eso Sí. es una locura, me imagino también. Sí. Que pasaste a que, bueno, cuando me voy, Sí. a poder proyectar de otra Sí. manera. Sí, también, bueno, también me considero que he tenido mucha suerte de haber nacido aquí, porque al final el hecho de, como comentabas, ¿no? De tener esta sanidad pública, que sepas que si en algún momento yo necesito ese trasplante, necesito ese tratamiento, puedo llegar a tenerlo, ¿no? Que si, por ejemplo, por poner un ejemplo así que todos conocemos, en Estados Unidos, ¿no? Un trasplante, el dinero que te dejas con un trasplante, que muchas personas no se lo pueden permitir, Exacto. ¿no? Y aquí tener esa oportunidad de decir, bueno, si las cosas no van bien, siempre tendré esa opción, pues hombre, yo creo que somos súper afortunados. Más una organización atrás que ampara, Sí. que resguarda y que hace que el sistema funcione. Exacto. Igual sí que es verdad que falta, o sea, necesitamos investigar mucho, necesitamos también que se invierta mucho en investigación para que al final, por ejemplo, esto de la inmunosupresión, el órgano al final tiene unos años de vida, ¿no? Y que al final es debido a esta inmunosupresión. Si con la investigación se invierte, se busca y se estudia, a lo mejor llegaremos a que haya un momento en el que ese órgano dure toda la vida. Claro. Entonces, esto yo creo que es importante, sobre todo, recalcarlo, que a pesar de que es verdad que estamos donde estamos, con todo lo que tenemos, gracias a lo que se ha estudiado y lo que se ha invertido en investigación, todavía queda mucho para trabajar. Ok. ¿Y sentís que a nivel sociedad hay como información disponible y la gente sabe? Porque nosotras básicamente sabíamos lo poco que teníamos y nos pusimos a investigar y ahí es como que empezás a saber. Pero sentís como que falta un poco esto de Yo de creo que información. hay mucha información siempre y cuando estés como un poco en el ámbito de estos temas, ¿no? Ya sea pues porque tienes familia que ha recibido un órgano o que quiere ser donante o eres sanitario, ¿no? Pero me da la sensación de que hay una parte de la población que no tiene ni idea de esto o que sabe muy poquito
porque como no se ha encontrado con una situación de este estilo, pues claro, no ha indagado, ¿no? Sí. Me da esa sensación un poco. Entonces yo creo que faltaría también divulgar información a esa parte de la gente, claro. Y que sí, eso, y que la gente entienda. Yo, por ejemplo, me acuerdo que en Argentina yo no sabía, y cuando fui a renovar la licencia de conducir me preguntaron, ¿sos donante? Y yo dije sí, pero claro, dije sí, y no estoy registrada en un lugar como donante, con lo cual ahí como que mi mente dijo, no, pará, tengo que avisarle a mi familia que si a mí me pasa algo, den el ok, porque yo quiero ser donante. Pero por ahí si vos no tenés esta información, sucede el momento, le preguntan a la familia y por ahí la familia, por lo que sea, te dice no. Por miedo, por desconocimiento, por cosas sentimentales, lo que sea, ¿eh? Sí, sí, Pero sí. si vos no sabés la voluntad y si no te informás de que realmente podés ayudar, que entiendo otra cosa que yo tampoco sabía, obviamente para poder, y es algo re lógico, pero yo de medicina cero, que obviamente vos para poder ser donante, no es que no es en cualquier condición, no es que te morís sos donante, o sea, hay un montón de Totalmente. cosas que tienen que funcionar para que puedas ser donante también. Exacto. Al final, como se trata de... Claro, supongo que también dependerá del órgano, ¿eh? Porque al final se puede donar la piel, las córneas, riñones, páncreas, hígado, pulmones, corazón, ¿vale? Muchas cosas. Pero sí que es cierto que, claro, los órganos que al final les irradia la sangre, ¿no? Son órganos que tienen que estar en esas condiciones para que sean útiles. Exacto. ¿no? Claro. Entonces, la mayoría de las veces, si no son todas, las mejores condiciones son pacientes que están en la UCI, que hacen, pues, por ejemplo, muerte cerebral o alguna cosa de estas, que al final esos órganos siguen funcionando, se mantienen vivos a través de máquinas y se pueden donar. Sí. Sí. Sí, un poco, bueno, el cierre del capítulo... ¿No, ¿te queda alguna pregunta? No. Listo, bueno. El cierre del capítulo era un poco esto, de concientizar un poco a ser donantes. Investigamos un poco de lo que es, bueno, el contexto de Argentina, el contexto de España, un poco las cifras mundiales. Bueno, en Argentina, a partir del 2018, se aprobó una ley, que es la Ley Justina, que, bueno, a partir de eso fue como... Si vos no decís nada, sos donante. Entonces, un poco esto de que esperar a la familia que dé el ok o lo que sea, un poco se alejó y a nivel burocrático es mucho más fácil y mucho más rápido. Bueno, gracias a una tragedia que fue la vida de Justina, que bueno, lamentablemente falleció, pero su papá, Ezequiel, luego de todo lo que pasaron, un poco impulsaron a esto. Y que sea más fácil todo lo que es la donación de órganos. Entonces, es muy importante, digamos, que desde ya de un minuto cero sos donante. Salvo que digas lo contrario, obviamente. Primero también decir que un donante puede salvar hasta 7 vidas, porque pueden donar varios órganos, entonces eso, digamos, multiplica. Y bueno, y después a partir del 2018 también como que las cifras dicen como que aumentaron. Eso forma parte de la concientización, Sí. también es lo que hablábamos antes. Sí, o sea, sí, si sí. uno no sabe, por supuesto que la primera respuesta es muy probable que sea no. Pero si Total. vos te informás, investigás, porque me parece que acá se dan como dos partes muy importantes y muy contrarias. Por un lado, la familia de quien falleció, que acaba de perder a alguien, y por el otro lado, la familia de alguien que puede ganar la Sí. vida de alguien. Entonces, es un tire y afloje muy difícil y ambas posturas son muy válidas también. Por eso creo que quien se tiene que informar es uno mismo sobre su cuerpo, sobre sus posibilidades Sí. y tomar la decisión, que por suerte vivimos en, bueno, al menos nosotras, en un país en donde se puede tomar la decisión libre de tu cuerpo, con lo cual Sí. incentivar a Sí, que sí, lo hagas. sí, totalmente. Entonces, bueno, y nada, un poco para cerrar el tema de Argentina, era que, bueno, en el 2025 las cifras fueron de 906 procesos de donación de órganos, que, bueno, en comparación con 2019, por ejemplo, fueron 883, o sea, se ve como un aumento. Y también a nivel procesos, digamos, de lo que son tejidos y todo, digamos, también hubo un aumento de 1.200, que estamos en 1.100 también, entonces también como que poco a poco las cifras van en aumento y a nivel mundial también. Aunque está como, bueno, hablábamos un poco antes del capítulo que a nivel mundial están en 170.000 más o menos en el 2024, según la OMS, si no me equivoco, en el 2024, que claro, aumentó un 2% de lo que es el 2023, pero igual queda mucho camino por andar porque era como,
tenés 2 millones de personas que necesitan donantes. Entonces, Sí. De 172 millones hay mucho. Entonces, bueno, es como un largo camino a transitar todavía, ¿no? Y brevemente, solo para cerrar, en España, como habíamos dicho antes, son líderes en lo que es materia de trasplantes y donación también, porque se puede hacer un trasplante porque hay donación. El año pasado llegaron a más o menos 6.300 trasplantes, en donde la mayoría fue trasplantes renales, seguido por hepáticos y de pulmón en tercer lugar. Con lo cual, sepan que, y concientícense de que en base a la decisión de cada uno, pero que si decidís ser donante de órganos, podés salvarle la vida a una persona como la que, por ejemplo, tenemos acá al lado, que es una divina y que evidentemente tenía muchas ganas de vivir y lo consiguió. Sí, Y lo sí, logró. sí. Me encanta. Total. ¿Y te parece si cerramos? Nosotros siempre al final del capítulo... Mandale, no sé güey. si a vos, ¿te quedó algo por decir o querés comentar algo? Bueno, yo suelo decir que aquí en España tenemos las últimas voluntades en las que tú puedes decir si quieres ser donante o no quieres ser donante, y que normalmente la última decisión, en el caso de que haya una posible donación, la tiene la familia. Que al final yo creo que es importante, tanto si se quiere como si no se quiere ser donante, hablarlo con el círculo cercano, ¿no? Para que este círculo pues lo sepa. Total. Más que nada porque, como has dicho muy bien, Vicky, es tomar esa decisión en un momento en el que ha fallecido alguien querido es muy difícil. Porque al final, si no sabes qué es lo que quería la persona, pues es muy una decisión complicado. muy fuerte que tenés que tomar. Entonces, es algo tan sencillo como, pues ahora vas a casa y dices, mira, si me pasa algo algún día, quiero donar o no quiero donar, sin problema. Pero hablarlo, porque al final también es un trago para la familia muy difícil, muy complicado. Totalmente. Hermoso. Hablen, comenten. Claro, a ver, Charlen. es una conversación muy incómoda, porque digo, no sé, decirle a tus padres de repente, che, si me muero, ¿entendés? Pasa esto. O sea, es muy fuerte, pero siento que es algo necesario para, o sea, siento que también le quitas un poco de responsabilidad a ese familiar. Claro. Entonces es como, me parece súper importante. Para previsión, ¿no? Sí. Un poco... Ahora sí, cerramos con la pregunta final que hacemos siempre, es el nombre del podcast es Pampa y la Vía y hace referencia, ¿lo tenés más o menos o explico? Sí, perfecto. Entonces, ¿en qué momento de todo este proceso que tuviste una voluntad y una gana de vivir muy grande realmente, pero me imagino que depende del momento, ¿en qué momento de todo este proceso te sentiste en Pampa y la Vía? Sitúame en Pampa y ¿Explico? la Vía. Okay. Como que no lo tenía tan en claro. Pampa y la Vía Por si acaso. es un refrán argentino que hace Sí. referencia en realidad a quedarse como en Pampa y la Vía, como sin dinero, como sin un duro, pero nosotros lo decimos más como de quedarte sin un norte, no saber para dónde salir corriendo, sentirte como bloqueada, trabada, sentir que no sabes para dónde avanzar, que no sabes, que como que perdés toda la fe y la esperanza también en un punto. Vale. Me siento perdido, me siento en Pampa y la Vía. Y yo creo que en el momento en el que ya empecé a ver que necesitaba oxígeno, pero de verdad, o sea, porque yo al principio a ti te dicen que necesitas oxígeno, pero sí que es verdad que te ahogas, pero como vas tirando, dices, bueno, todavía no necesito oxígeno. Pero bueno, al final te das cuenta de que sí. Y en ese momento en el que sí que me di cuenta que necesitaba oxígeno, lo cual implicaba que tenía que dejar de trabajar, que tenía que dejar mi profesión, yo creo que ese fue un momento, un punto de inflexión en mi vida, yo creo. Porque en ese momento sí que pensé, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con mi vida? Porque claro, dejo de trabajar, dejo aspiraciones, ¿qué hago? No puedo ir con oxígeno toda la vida. Claro. Y en ese momento sí que sentí ese sentimiento de estar un poco perdida, hundida y tener que pasar un duelo bastante importante. Yo creo que ese fue un punto de inflexión. Y eso que han habido muchos momentos en la vida en el que me han dado malas noticias. Sí. Y me he sentido Me como imagino. ese duelo de 2 días que os comentaba, 2 días y ya está, pasamos página. Lo he vivido muchas veces y lo que me ha ayudado mucho también es escribir, ¿no? Yo tenía una libreta, todavía la tengo, en el que cuando me he sentido así, pues esos 2 días de estar fatal, escribir ahí todo lo que se me ocurría, todo de cómo me siento como tal, como que dejarlo ahí y seguir, ¿no? Pues he tenido muchos momentos así, pero yo creo que el que marcó mi vida fue ese. O sea, fue yo creo que un antes y un después. Perfecto, hermoso.
Genial. Bueno, muchas gracias, Ana, por venir. Sí. Gracias porque nada, está buenísimo también hablar de esto, no lo habíamos hecho nunca y No, fue no, interesante. total. Sí, abrirte también con todo tu proceso, tanto anímico como también físico, eso es súper importante, y también dejar ese mensaje, ¿no? De ser donante salva 7 vidas, chicos. O infórmense al menos también. Sí. Infórmense, averigüen. Sí. Muchas Bueno, gracias, Ana. mil A gracias. vosotras, a vosotras. cómoda? Mucho. Sí, Sí. genial. Nos reímos porque ella lo permite también. Sí, hombre, se claro. presta para eso. Y tanto. Sí. Muchísimas Bueno. gracias. Nos vemos. Chao. Adiós. Extrañas acá, mamá te va a esperar. Acá empieza tu día, en Pampa y la Vía.